En la expectativa y realidad de algún proyecto que hayas hecho, ¿te ha tocado? A mí me sucedió en algún momento con una película que hice, donde tuve oportunidad de protagonizar junto con una gran actriz, y yo dije, putísima madre, después de esta madre no sé qué voy a hacer con tanto trabajo, y la realidad fue completamente distinta. Digo, también obviamente en el proceso de que la película y la historia no era tan digerible como para el México en el que se vive, o sea, era una tragedia y entonces aquí quieren otro tipo de historias por momentos, entonces, pero yo asumía que esa historia iba a cambiarme la vida e iba a darme muchas otras cosas, y la realidad fue completamente diferente. ¿Te ha pasado a ti? ¿Qué pasó con tu realidad? En mi realidad fue que después de eso me dio una depresión súper dura, muy cabrona, porque terminé la película, pero el resultado fue la realidad más cruda, porque regresé y yo dije, puta, no hice un trabajo como me hubiera encantado, pero mal no estoy. Y pasaron los meses, y pasaron los meses, y pasaron los meses, y se presenta la película, y después pasan los meses, y pasan los meses, y nadie te habla. O sea, sí te hablan, pues, para los castings, pero juras que después de que la presentas, todo mundo te va a ver. Y recibes buenos comentarios de las personas, incluso de ahí han salido trabajos. O incluso trabajé en algunas series gracias a personas con las que colaboré en esa película, que me llamaron y me dijeron, no casting, que es cuando lo agradezco más, que te llaman directo, pero yo hubiera pensado que iba a ser distinto. O sea, distinto de decir, después de este brinco, ya. Sí, eso pasó, por ejemplo, Narcos, yo cuando vi el programa, o bueno, vi la serie, yo dije, yo quiero estar en esa serie. O sea, fue como una cosa de, no sé, manifestación, algo muy loco, pero yo cuando lo vi dije, en algún momento van a hacer la versión de México y yo quiero estar. Ok. Entonces se presentó la oportunidad de hacer el casting. La idea era que yo mandara un video y yo estaba en Tijuana y podía ir fácilmente a Los Ángeles, y yo en ese momento me peleé mucho con mi manager de decir, no, es que yo quiero ir presencialmente al lugar del casting. Y afortunadamente fui, pero fui por otro personaje, pasaron los meses y no escuché ningún tipo de resultado, y como a los 2 meses, una directora de casting en México me dijo, oye, hay otro personaje, bla, bla, pero tienes que presentarte, no sé, el martes, y era el domingo. Y le dije, es que yo no estoy en México, yo estoy en Tijuana. Entonces me hice de un aliado, que es Adolfo Madera, que es un director de casting y también actor, que es muy bueno, y me dijo, bueno, te voy a ayudar a hacer el casting. Lo hicimos, lo mandé, y eventualmente un día me dijeron, bueno, pues es que ya te quedaste con el personaje. Ya cuando llegué al set y ver la magnitud de todo lo que se toma hacer avasallador. una escena, era como a dream, ¿no? Era como, no mames, estoy aquí, no puede ser posible que estoy aquí. O sea, yo lo vi hace unos meses y que dije, yo quiero estar ahí, y de pronto ya estoy en el set. Y la verdad es que era muy bonito llegar al set, el trato, una serie, pues una de las más vistas en el mundo, pero cuando llegó el estreno de la serie, de la segunda temporada de la que soy parte, segunda y tercera temporada, cuando llegó la segunda temporada y estaba en el estreno, y yo así de que, güey, era la única morra de Tijuana que había vivido de alguna otra forma esta onda del narcotráfico en Tijuana, y además era parte de una Arellano Félix, y era estar del lado del bando de los malos, por así decirlo, y que arrasó, ¿no? Con una década, ¿no? De Tijuana. Yo estaba súper emocionada, ¿no? Así como, no, gracias a la vida, y ya sabes, ¿no? Subiendo tu fotillo y gracias, que no sé qué. Y de repente la sarta de comentarios de gente de Tijuana diciéndome, te debería de dar vergüenza estar en un programa así. O sea, ¿cómo te atreves a mostrar esta parte de la ciudad? Fue un momento tan abrumador, o sea, me tomó tiempo entender, decir, es que yo estoy celebrando mi éxito, ¿no? Claro. O sea, mi sueño se volvió realidad, claro. Pero por otro lado está las personas que tal vez, no sé, de alguna otra forma se vieron afectadas por el narcotráfico y por esta parte de la historia, y como es como, me siento orgullosa de estar en este proyecto, o sea, estoy haciendo bien, ¿qué hice mal? Y de repente fue como cambiar el switch. Yo estoy siendo parte de un proyecto muy chingón que se ve alrededor del mundo, y lamentablemente el narcotráfico es algo que se vive en México, y yo no soy responsable de lo que sucedió, simplemente estoy contando una parte, y ahí es donde viene como esta responsabilidad como actriz de decir,
yo solo estoy contando y soy un eslabón pequeñito de una historia que pasó en la realidad y que mis maestros de periodismo les tocó cubrir cuando eran jóvenes. La expectativa era que me dijeran, oye, qué chingón, una morra de Tijuana y que esté en este proyecto tan grande, y de repente como la realidad es que deberías estar avergonzada. Entonces fue un bittersweet así en ese aspecto, y después fue como, güey, o sea, aceptarlo, ¿no? O sea, eso es lo que pasó y lo que sucede. Lamentablemente en una ciudad fronteriza como en otras ciudades fronterizas de México. Ahorita lo puedes pensar en Juárez y El Paso. Fíjate que yo eso se lo aprendí a un amigo, porque yo seguía con mi mente de hippie de decir no voy a hacer o voy a participar en ese tipo de proyectos por lo que representan y porque no sé qué, y el contenido. Y hubo un momento en el que dije, pues es que no puedes mantener esa mentalidad porque si no estás respetando tu profesión, porque también en esa parte tenemos que respetar nuestra profesión. Sí. Si te llaman para que hagas a un asesino, vas a ser un asesino. Y tienes que no juzgarlo. Pues no, porque ese no es tu trabajo. Tu trabajo es interpretar. Entonces, eso fue lo que aprendí de este cabrón. Y inclusive entenderlos. ¿Cuáles son sus motivos? Porque dentro de su realidad, aún así tú le des vida a un pedófilo, tú tienes que entender el background del por qué lo haría. Como actor, la empatía tiene que estar muy desarrollada hasta del bien y el mal. Claro. O sea, no te vuelves un juez, te vuelves a esta persona que tiene que entender cuáles son los motivos por el que este personaje hizo lo que hizo. Tal cual. Y no decir, güey, pues claro, desde el juicio dirías, claro, yo nunca haría un personaje que afectó a alguien o afectó a una sociedad. Por ejemplo, pues si te toca representar o darle vida a un personaje que inclusive es un personaje de la vida real, pues está cabrón, y tu chamba es esa, no juzgarlo. Sí. Y es que en qué momento también nosotros podríamos, si es que a las personas se les olvida un poco que nosotros solamente somos los intérpretes y no somos los creadores. Sí. O sea, si tú a mí, por ejemplo, yo estoy escribiendo una serie desde hace un rato porque estoy clavado con hacerla. No sé si hacerla, pero escribirla la estoy escribiendo, y eso es una realidad. Cuando yo estoy escribiendo, entonces yo soy responsable de lo que hay ahí, porque yo soy el responsable de lo que haya escrito. Pero como actor, si yo le llamo a mi actor y le digo, oye, quiero que interpretes a este cabrón, mi actor solamente, si es que lo acepta, obviamente en el momento que aceptas, solamente vas a interpretar lo que está escrito, ¿no? De ahí en realidad el resto no es responsabilidad tuya. Sí, a mí le saco mucho la vuelta. Antes era mucho más hipioso en ese rollo de decir, no, es que no voy a hacerlo porque... Pero ya después dije, no, güey. O sea, porque si no, entonces te privas y entonces le das mucho más poder al pensamiento de otras personas que no tienen la capacidad de discernir que esto es una ficción y que lo que sucedió no es responsabilidad de los que están creando una ficción acerca de eso, ¿no? Entonces ahí. Y te limitas tus parámetros al jugar, pero también como a investigarte a ti como ser humano. Y eso es bien bonito, porque cuando te llega un personaje que rompe todos esos paradigmas de algo que tú no harías o que tú no serías capaz de hacer, ese es el momento en el que tienes que jugar a hacerlo. Y eso es permitirle a tu niño interior decir cómo jugaría sin juzgarlo, ¿no? Porque pues al final de cuentas esa es la idea, un actor juega a ser y a darle vida, y también con mucho respeto y con mucho cuidado y con todos estos parámetros y todo es que es una investigación humana, ¿no? El darle vida a un personaje, y eso está padre. Es que sabes que alguna vez lo comenté con un amigo, creo que a las personas les da miedo ver la realidad, y una de las capacidades que tienen las artes en general es que tocan los puntos que a las personas no les gusta tocar. Sí. O sea, lo profundo, lo oscuro, lo triste, lo doloroso, lo trágico. Sí. Todas estas cosas. Digo, sí, también la comedia y todas estas cosas, las positivas que giran alrededor de las artes, sí, está bien. Pero el arte tiene la capacidad de ir más profundo, más profundo, más profundo, y es ahí cuando las personas a veces le sacan la vuelta. Bien o mal, no lo sé, porque esa no es mi responsabilidad, pero yo sí creo que esa es la responsabilidad del arte. Y siento que inclusive, ¿no? O sea, ante la comedia, alguien no se pondría a hacer el ridículo, ¿no? Porque le da pena. Yo tuve, Fernando Piernas en algún momento nos comentó en una clase, ¿no? El humano vive dentro de los estandartes que socialmente se tiene que ver bien, ¿no? O sea, tú no vas a llegar y evidentemente tienes que ser un psicópata para llegar y matar a alguien en algún lugar. Exacto. Tienes que tener ahí algo mal en la cabeza, pero tienes que ser consciente de que todo humano es capaz de hacerlo. Entonces, ahí es cuando no te tienes que juzgar, pero
sí tienes que investigar de lo que tú eres capaz de hacer por Totalmente. amor o por odio. Entonces, si tú te conoces como persona, ¿qué eres capaz de hacer en el momento en el que, no sé, lastiman a alguien que amas? Eres capaz de matar a esa persona y todos lo hemos sentido. Evidentemente no es algo que muchos haríamos, ¿no? Tienes que conocer este lugar tan oscuro en el que puedes ir a indagar y decir, puedo ser esta mierda de persona, pero Claro. también puedo ser esta persona tan amorosa Claro. y tengo estos dos rangos y lamentablemente muchos no se dan la apertura de conocerse. Entonces el rango de conocerte es tan pequeño, confrontarte al saber que eres capaz de hacer cualquier cosa por amor o por odio, está cabrón, es aceptarte como ser humano. Exacto. Pero es regresar a la raíz y todos somos animales, en algún aspecto nos comportamos como animales. Como actores tenemos que romper esos paradigmas y siempre estar indagando y estar en la constante búsqueda, ¿no? De saber quiénes somos. Sí, te va a parecer una locura, pero justo lo que acabas de decir es algo que defiendo todo el tiempo. A los humanos se les olvida que siguen siendo animales. Sí, domesticados. O que que se autodomestican, porque aparte nadie... la cuestión de un poco lo que sucede en cada uno de los países, pues domestican a los animales, pero no dejamos de serlo. Uh-huh. Entonces, acudir a tu instinto es algo que no debemos de dejar de hacer, porque si lo tocas, entonces ya sabes hasta dónde eres capaz de llegar y entonces puedes tener la capacidad de controlarlo, porque en algún momento cuando tu instinto llegue y no sabes cómo controlarlo, es ahí cuando se cometen locuras. Efectivamente. Pero, como ya estamos a punto de cerrar, Kim, me gustaría que dijeras, que compartieras algo de la realidad y expectativa antes de que nos despidamos. Pues yo creo que la expectativa viene mucho como de los sueños que tenemos. A veces pensamos que vamos a dibujar o a construir nuestro camino para llegar a nuestras metas. Sin embargo, hay muchos aspectos externos que se pueden atravesar y siempre buscar como lo mejor de sí, ¿no? Tengo una frase muy, muy guardada de un guionista que decía, el personaje a veces piensa que es lo que quiere, pero no realmente tiene lo que necesita. Entonces, a veces pensamos que es lo que queremos, pero no logramos tener lo que necesitamos. Y creo que esa es la búsqueda entre la realidad y la expectativa. Creemos que es lo que queremos, pero al final la vida, de alguna u otra forma, nos da lo que necesitamos. Tal cual como lo dices. Yo nada más como para despedirme podría decir que sí, generar expectativas sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues sí, se pueden hacer. Lo único que nos queda es tratar de vivir como con el día a día, con la constancia, con la búsqueda personal que cada uno tiene. Yo con el tiempo me he quitado expectativas, al contrario, voy más a la realidad. Entonces, como recomendación, traten de no generar tantas expectativas. Y fluir. Y fluir con su realidad, que eso es a veces lo que nos cuesta un huevo, estar pensando, no, pero ¿por qué no me sucede esto? Es porque no te está sucediendo, entonces asume lo que te está sucediendo y ya no hagas tantas olas, porque de todas formas en una de esas te puedes ahogar. Pero bueno, agradezco que nos hayan escuchado, les deseamos que tengan buen día, tarde, noche, madrugada, en el tiempo en el que estén. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo no necesito meditarlo más. A coger y a mamar, que el mundo se va a acabar.